Bienvenidos a los módulos académicos Requisitos para la licencia de construcción, una iniciativa de la Alcaldía Mayor de Tunja y la Secretaría de Gobierno. A partir de este momento, damos inicio. Bienvenidos. Muy buenos días para todos. En el día de hoy hemos sido invitados por la Alcaldía Mayor de la Ciudad de Tunja y por la Secretaría de Gobierno para hacer una exposición sobre el diligenciamiento del Formulario Único Nacional. Formulario que está bajo la resolución 0463 del 2007 del Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. Lo que queremos con esto es como ayudar para que tanto el usuario como el profesional pueda diligenciar este formulario muy fácilmente. Entonces vamos a hacer un ejercicio desde el inicio del mismo. En la primera parte donde dice datos generales, esto es un espacio única y exclusivamente para la curaduría. Allí lo que dice también es para las oficinas de planeación, porque el formulario es el mismo para oficinas de planeación o curadurías urbanas de Colombia. Entonces les pedimos el favor a ustedes, usuarios y señores profesionales, para que en esa parte no diligenciemos, sino nosotros somos los que colocamos la fecha, el día, el departamento, la oficina, todos los datos que están allí. Ustedes inician a partir del punto 1.1, donde nos dice tipo de trámite. En este tenemos varias especificaciones, dependiendo de la actuación que ustedes vayan a hacer. Licencia de urbanización, parcelación, subdivisión o construcción. Nombro estas cuatro primero porque estas son las actuaciones que hacemos desde la curaduría. Ya la intervención y ocupación del espacio público se hace ante la Oficina Asesora de Planeación. Aquí también tenemos otras, como es el reconocimiento de la existencia de una edificación y otras actuaciones. En este momento nosotros los reconocimientos de la existencia de una edificación es cuando una persona tiene su vivienda de hace mucho tiempo y nunca la licenció. En ese momento se hace esta solicitud para que con esta actuación hagamos las veces de una licencia urbanística. La licencia de urbanización. Esta es una licencia que solicitamos en terrenos urbanizables, no urbanizados, en el área urbana. La licencia de parcelación, la diferencia es que es en el área rural. En cuanto a la licencia de subdivisión, nosotros tenemos tres tipos de licencia: urbana, rural y reloteo. Y la licencia de construcción tiene unas modalidades que ya las vamos a ver más adelante en el punto 1.5. Entre otras actuaciones tenemos uso de suelo, normas, movimiento de tierras, propiedad horizontal. Bueno, son varias actuaciones que esas serían las que señalamos donde dice otras actuaciones ya en el 1.2 y especificamos cuál es la que vamos a solicitar. Ya pasamos al 1.2 y nosotros tenemos que colocar el objeto del trámite, si es inicial, si es una prórroga, si es una modificación a la licencia vigente o la revalidación. Recomendaciones para la prórroga, nosotros tenemos que solicitarla 30 días antes del vencimiento de la misma, y la revalidación se solicita dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento. Las recomendaciones es no dejemos pasar estas fechas
porque luego vamos a tener alguna complicación. 1.3, modalidad de las licencias de urbanización. Aquí tenemos 3 modalidades: desarrollo, saneamiento, reurbanización. 1.4 viene la especificación de lo que les explicaba anteriormente de la subdivisión rural, urbana o reloteo. La rural, obviamente, en nuestro perímetro rural, la urbana igual. Y el reloteo tiene un requisito muy especial, que debe tener un urbanismo previo a solicitar el reloteo. No hay manera de que solicitemos reloteo si no tenemos urbanismo. En el 1.5 ya viene la especificación de cada una de las modalidades de las licencias de construcción de las que hablábamos anteriormente. Dependiendo de la solicitud que vaya a hacer cada uno de los usuarios o cada uno de los profesionales, la señalamos allí. Entonces les decía, obra nueva, ampliación, adecuación, modificación, restauración, reforzamiento estructural. La demolición la podemos hacer total o parcial. Y la reconstrucción y cerramiento. Hay una recomendación especial que debemos tener en cuenta en cuanto a la demolición. No podemos solicitar esta actuación sola. La demolición siempre debe ir acompañada de otra actuación de las modalidades de la licencia de construcción. Obra nueva, cuando no tenemos nada. La ampliación, ya hay una parte de la obra y vamos a ampliarla en un piso más o a los lados. La adecuación es el cambio del uso del suelo. La modificación es la parte donde nosotros vamos a hacer algunos cambios. Restauración normalmente la utilizamos en centros históricos. El reforzamiento estructural depende de que el ingeniero que ustedes contraten les indique el agotamiento de cada una de las estructuras. La demolición, ya les había explicado, la reconstrucción y el cerramiento. El 1.6, en este punto nosotros debemos señalar si es vivienda, si es comercio y servicios o institucional o industrial. Si hay otro que no lo tengamos dentro del formulario, no hay ningún inconveniente, ustedes lo pueden señalar dentro del mismo formulario en el espacio que está. El 1.7, aquí viene especificadas unas áreas: menor a 2.000, igual o mayor a 2.000 y alcanza o supera los 2.000 metros cuadrados. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros tenemos una construcción con una posibilidad de ampliación o en serie, debemos ir haciendo la sumatoria, porque inmediatamente completemos los 2.000, tenemos algo especial que debe ser revisado por su ingeniero estructural referente a esa revisión de esos estudios. Más adelante también les explico. El tipo de vivienda puede ser BIP, BIS o otra que no sea ninguna de estas dos. Si es bien de interés cultural, lo anotamos. En la declaración sobre las medidas de construcción sostenible vienen 2 casillas o una posible tercera también que se pueda señalar: pasivas, activas o activas y pasivas. El hecho que se señale no tiene nada que ver con el formulario. Las pasivas es cuando tenemos nuestro entorno, aprovechamos todo el medio ambiente, la iluminación, las curvas de nivel, todo el ambiente y el entorno. Y las activas son aquellas cuando requerimos de eléctricas,
o tenemos calderas, o tenemos algunos mecanismos para esta vivienda. La zonificación climática. Obviamente estamos en la ciudad de Tunja, siempre tenemos que señalar frío. Pues en los espacios, yo aprovecho a explicarles, porque como es formulario único nacional, este lo pueden diligenciar ustedes en la ciudad de Tunja y pueden con este formulario ir a Riohacha, a Pasto, a Medellín, en cualquier ciudad o en cualquier municipio del departamento de Boyacá. En el punto 2.1, dirección de nomenclatura. En el formulario señala la actual y anterior. En muchas ciudades o en muchos municipios hay cambios de estas nomenclaturas y es mejor especificarlos por la misma documentación que ustedes nos van a anexar. Número de matrícula inmobiliaria y la identificación catastral. El número de la matrícula inmobiliaria ustedes siempre lo van a encontrar en el certificado de libertad. Y la identificación catastral en su recibo del impuesto predial. Se presenta a veces confusión entre estos dos números. Clasificación del suelo, es decir, si es urbano, rural o de expansión. En el 2.5 es una planimetría que nosotros vamos a anexar. Y si se anexan más, es explicar cuáles. 2.6, el barrio. Nosotros no tenemos comunas. Vereda, el sector. Especificar el estrato. Si no lo saben, ustedes tienen dos opciones. Uno, pedir una estratificación. O dos, nosotros tenemos una cartilla, una información que nos ha enviado la alcaldía de la ciudad, donde tenemos identificados todos los barrios. Bueno, ahí me faltaba decir también algo de si es urbanización, hay manzana, hay lote. En la parte siguiente del formulario vamos a encontrar una información que es muy importante que dejemos consignada. ¿Y cuál es? La de los vecinos colindantes. ¿Quiénes son vecinos colindantes? Todos los que tocan el predio nuestro, no el que está al frente. Pasando una vía, deja de tener colindancia. Siempre los lotes están tocando con el nuestro, puede ser en una medida mínima, pero ese es el vecino colindante. Entonces, normalmente en un lote medianero, donde es un manzaneo, donde ha habido un loteo, tenemos tres vecinos colindantes. Pero cuando hablamos de urbanismo, pues vamos a tener seguramente muchos más vecinos. Importante que nosotros los contactemos. Además que es uno de los requisitos para que nos quede radicado en legal y debida forma. No siempre la dirección del predio es la dirección de notificación, porque la persona puede tener su vivienda, pero está desocupada y el propietario vive en la ciudad de Bogotá, en otra ciudad, fuera de donde estamos haciendo la solicitud. Entonces es importante que coloquemos dirección del predio colindante y dirección a donde vamos a enviar la correspondencia. En el punto 4 ya venimos con linderos, dimensiones y áreas. Estos datos normalmente los podemos tomar de la escritura pública. Son las longitudes por cada uno de los puntos cardinales, norte, sur, oriente, occidente, y con quién colinda. En el siguiente punto ya vienen los titulares y profesionales. Yo quiero hacer un poquito de énfasis aquí, porque es que aquí vienen los datos nuestros, los datos del profesional, los datos del titular, los números de las tarjetas profesionales, nuestras firmas. Y si ustedes pueden leer desde la parte baja donde está titulares de los profesionales, dice de alguna manera
que nosotros estamos haciendo una declaración y que nos hacemos responsables de todos los datos que estamos consignando aquí. Por favor, todo lo que consignemos en esta parte debe ser de absoluta veracidad real, con todos los datos claros y sin enmendaduras. Entonces vienen primero los nombres de los titulares. Y digo titulares porque en muchas ocasiones ustedes han visto escrituras donde dice fulano de tal y otros. Si no nos caben, porque son muchos los titulares, podemos hacer una notica adicional. No hay ningún problema. Lo importante es que consignemos allí los datos de cédulas, teléfonos y nuestros correos electrónicos para poder hacerles a ustedes las respectivas notificaciones que haya al respecto. En el 5.2 viene la parte de todos los profesionales responsables. Viene el urbanizador o constructor responsable. Esto es importante que ustedes, señores usuarios, hablen con sus profesionales. Nosotros vemos con alguna frecuencia que firman los profesionales como responsables de la obra, que van a estar pendientes de toda la ejecución, pero encontramos un gran porcentaje que renuncian. Por eso yo hago la recomendación tanto al usuario como al profesional, que siempre dejen claridad en la clase de contrato que ustedes adelanten. Si van a ser los que ejecutan la obra o no van a ser, para que evitemos un poco la renuncia como constructor responsable del mismo. Deben consignar su fecha de expedición de la matrícula, su cédula, un nombre completo, teléfono, correos electrónicos. Igual el arquitecto diseñador. Tenemos otros profesionales que hacen parte de esta solicitud, como son el ingeniero civil diseñador, el de los elementos no estructurales, el ingeniero o el topógrafo también debe firmar. El revisor independiente de los diseños estructurales, como les explicaba anteriormente, cuando tiene los 2.000 metros o lo supera, debe siempre firmar, hacerse responsable y consignar todos sus datos dentro de esta casilla. Si existen otros profesionales, ahí tenemos un espacio. ¿En qué caso? En la parte cuando vamos a adelantar alguna acción, algún trámite en el centro histórico de nuestra ciudad de Tunja, como un restaurador o otro profesional que requiera el trámite. Ya en la parte final solamente nos queda el responsable, quien va a figurar como responsable de la solicitud. Puede quedar el propietario, puede quedar el profesional. Si ustedes le dan poder amplio y suficiente para cada una de las actuaciones, lo pueden dejar, que consignen todos sus datos. A mí me gusta hacer una recomendación cuando van a radicar, y es que tanto el titular o el usuario, el propietario, está pendiente de todo el proceso, también los profesionales, porque muchas veces el usuario le encarga, le da poder de todas las actuaciones al profesional, pero el profesional también requiere de muchos datos de ustedes como usuarios, algunas copias de una escritura o de un certificado de libertad. Entonces la recomendación es siempre que el usuario esté en mucha comunicación con sus profesionales. Bueno, quería comentarles que nosotros tenemos en la ciudad de Tunja las segundas tarifas más bajitas del país. Eso está especificado en el Decreto Nacional 1077 del 2015.
Ahí viene especificada cada una de las ciudades donde existen curadurías, viene una fórmula y viene un porcentaje. Aparte de eso, nosotros tenemos nuestras tarifas expuestas en la curaduría para que ustedes como usuarios, como profesionales, tengan pleno conocimiento de los costos tanto en curaduría, y otro pago que hay que hacer es ante el municipio. Deben pagar un impuesto de construcción o de delineación, donde nosotros le decimos en un formulario cuántos metros son, el uso, y ustedes vienen a la tesorería, a la oficina de Hacienda, y aquí les hacen la liquidación, para que ustedes tengan tranquilidad y ustedes tengan conocimiento. Siempre tenemos expuestas estas tarifas en la curaduría urbana. Sí, para cualquier proceso de licenciamiento de construcción requerimos de la misma, y para eso hay que hacer el trámite. Si ya tenemos licencia de primer y segundo piso, cuando veíamos el formulario decíamos que había una parte donde decía ampliación. Ese precisamente es el que se señala. Recomendación, pues, que radiquemos siempre en legal y debida forma para que su proceso sea más ágil. Muy buenos días, mi nombre es Germán Bernal, soy arquitecto, magíster en planeación urbana y regional, trabajo con la Universidad Santo Tomás y hoy vamos a hablar de las fichas normativas del municipio de Tunja. Para iniciar, quisiera presentarles cuál es la estructura de las fichas normativas. Las fichas del municipio de Tunja vienen compuestas por la siguiente información. En primer lugar, el tipo de tratamiento y las unidades prediales donde aplica ese tratamiento. En segundo lugar, vienen los usos permitidos para ese tratamiento. En tercer lugar, los índices de ocupación permitidos para ese lote. En cuarto lugar, tenemos la volumetría, que son características de la forma del proyecto que se puede hacer en ese lote. Y por último, los estándares urbanísticos como aislamientos, parqueaderos y otras condiciones que se deben atender en el lote. Teniendo en cuenta esto, inicialmente quiero recordarles que para el municipio de Tunja está dispuesta la página del TUSIG, que es un aplicativo web en el cual ustedes, ubicando su lote, pueden determinar cuál es el tratamiento que le aplica a su lote y cuáles son las normas con las cuales ustedes pueden construir. Esto pues lo podrán hacer en los enlaces que muy seguramente en la alcaldía están dispuestos para esto. Además, quiero explicarles qué es un tratamiento urbanístico. Los tratamientos urbanísticos, de acuerdo a la ley 1077 del 2015 y la modificación excepcional del plan de ordenamiento territorial del municipio de Tunja, acuerdo 016 del 2014, son las determinaciones que en el plan de ordenamiento territorial atienden las características físicas de cada una de las zonas que se considera tienen una función específica dentro del municipio, y se les deben asignar unas normas particulares de acuerdo a las condiciones especiales de cada sector de la ciudad. Para el municipio de Tunja nos aplican el tratamiento de desarrollo, el tratamiento de conservación, el tratamiento de consolidación, tanto urbanística como tipológica, y el tratamiento de mejoramiento integral. Toda esta información, además de la página que les acabo de comentar, está disponible en la cartografía que pueden descargar y revisar en la página de la alcaldía sobre los tratamientos. Están identificados a partir de colores y a partir de áreas homogéneas en donde se aplica cada una de las diferentes posibilidades de tratamiento, y se puede descargar y revisar cada una de las fichas normativas. De acuerdo con esto, vamos a mirar un ejemplo de la ficha normativa
del tratamiento de consolidación urbanística, que es uno de los tratamientos con mayor aplicabilidad en el territorio municipal de Tunja. En primer lugar, hablamos de usos del suelo. ¿Qué es un uso del suelo? Un uso del suelo es la destinación que se le asigna a cada unidad predial o conjunto de unidades prediales por el plan de ordenamiento territorial, y a partir de eso se determinan uso principal, uso compatible, complementario o restringido, en algunos casos hasta prohibidos, y es por esa misma designación del tratamiento y de las actividades que se pueden desarrollar. Esto, atendiendo a la normatividad del municipio, se determinan en las fichas normativas un uso principal, que es el uso deseable que coincide con la función del territorio en el que se va a aplicar. 2, un uso compatible o complementario, que como su nombre lo indica, es un uso que no se opone al uso principal, que se puede aplicar para el desarrollo de edificaciones dentro de esa unidad predial o conjunto de unidades prediales. Y el uso condicionado o restringido, que tienen unas características con cierto grado de incompatibilidad con el uso principal y deberán ser concertadas actividades o temas ambientales o urbanísticos con las debidas autoridades. Puede ser para Tunja el caso ambiental con Corpo Boyacá y los temas urbanísticos con la Oficina de Planeación. Mirando la ficha normativa, nos encontramos que es, como les venía comentando, es el segundo cuerpo de las fichas normativas en general, y nos aparece para las diferentes áreas de uso y tratamiento cuáles son el uso principal, cuál es el uso complementario y cuál es el uso restringido, para que tengamos en cuenta qué podemos y qué no podemos desarrollar en nuestros lotes. La virtud del ordenamiento territorial es que nos permite concertar las formas de ocupación del territorio, pero debemos ser muy estrictos con el cumplimiento de la ley y con el cumplimiento de los usos, sabiendo qué podemos y qué no podemos desarrollar en nuestros lotes. Eso incluye el tema de volumetrías y el tema de índices de ocupación, que también se habla dentro de las fichas normativas. ¿Qué es un índice de ocupación? Es una proporción, o es la proporción de área que yo puedo utilizar en el suelo de mi lote para ocupar con la edificación. No siempre el 100% de mi lote puede ser construido. Debo tener en cuenta las sesiones, los aislamientos y las áreas de protección para poder determinar cuál es mi área neta urbanizable, y sobre esa área poder definir cuál es el porcentaje de ocupación que yo puedo destinar para mi edificación. Esto en la ficha normativa aparece para el municipio de Tunja con unas áreas mínimas de predio y la ocupación máxima posible que puedo tener de acuerdo a esa área. Por ejemplo, para el ejemplo que estamos revisando, que es la ficha de consolidación urbanística, tenemos un índice de ocupación para predios menores de 300 metros cuadrados del 70%. Para predios de entre 300 y 1000 metros del 60%, y para predios mayores a 1000 metros, 50% del lote puede ser ocupado para mi edificación. La otra condición de norma que nos habla la ficha normativa es la volumetría, que son las normas que corresponden al conjunto de cualidades que espacialmente debe tener mi construcción. Número de pisos, retrocesos y todas las condiciones que me definen las características físicas de mi construcción. Eso en la ficha normativa está en la parte final y nos habla de qué son los determinantes volumétricos a tener en cuenta. Los antejardines, los patios, los aislamientos laterales entre predios y entre edificios, con el fin de construir o desarrollar a nivel urbano un perfil de territorio o de área homogénea que sea agradable, que sea compatible con los usos y que disponga de las áreas suficientes para que los peatones
puedan disfrutar de un espacio público efectivo y de unas condiciones de accesibilidad garantizadas desde el mismo desarrollo de la obra. Por último, están los estándares urbanísticos, que son las exigencias mínimas que para el tipo de proyecto y el tipo de uso que se puede desarrollar en los lotes debemos tener en cuenta. ¿Para qué? Para ubicar estacionamientos, para localizar los espacios comunales, los accesos a infraestructuras destinadas a la prestación de los servicios públicos domiciliarios, cuáles son las dimensiones y la localización y el cálculo para determinar las sesiones obligatorias para espacio público, para equipamientos colectivos y para los sistemas generales en tratamiento de desarrollo, por ejemplo. Y de esta manera, en la tabla, en la parte final inferior de la ficha, se encuentra cuáles son los estándares y la forma de calcular el número de parqueaderos y todos los estándares de sesiones, aislamientos y retrocesos, para que podamos, a partir de eso, con la ayuda de los profesionales idóneos en arquitectura e ingeniería, poder presentar un proyecto ante la curaduría urbana que acate las normas de acuerdo a las fichas normativas que nos indican cuáles son los índices, porcentajes y condiciones de edificabilidad que puedo desarrollar en mi lote. Generalmente, para un proyecto arquitectónico de licencia nueva, los planos, el conjunto de planos son dos. Los planos arquitectónicos, que obedecen al proyecto y su ubicación en el predio, su disposición de áreas internas, y por otro lado, el paquete estructural, que es el que define el sistema estructural del edificio y la forma en la que éste se comporta en el espacio. Estos planos van acompañados del estudio de suelos, cuando es requerido, el plano topográfico y los demás documentos que se exigen en el Formulario Único Nacional. De esta manera, el conjunto de documentos debe estar presentado con un conjunto técnico, jurídico y un conjunto técnico, arquitectónico y estructural que debe ser presentado en legal y debida forma para el licenciamiento ante la curaduría. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Jordan Alejandro Bejarano Córdoba. Soy ingeniero civil egresado de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia. Actualmente estoy terminando mi trabajo de grado de la maestría en Ingeniería Estructural y Sísmica del Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Y dentro de las varias labores que yo desarrollo como ingeniero estructural está la revisión de proyectos estructurales de curaduría urbana, para lo cual he realizado una presentación muy breve con la cual quiero dejar claras pues cuáles son las pautas o los requisitos básicos para la presentación de este tipo de proyectos estructurales. Entonces, muy bien, esta presentación se ha, digamos que, clasificado o se ha hecho con el siguiente contenido: una pequeña introducción, una información muy rápida acerca de nosotros, que no me enfocaré mucho en ella. Vamos a hablar entonces ya después de las referencias normativas y por último, hablaremos de los requisitos básicos para la presentación de proyectos, en los cuales haremos un énfasis especial en lo que son las memorias de cálculo estructural, los planos estructurales y la documentación adicional para, por último, terminar con las conclusiones. Entonces, pues como introducción, es necesario saber que siempre que nosotros vamos a pedir o a solicitar una licencia de construcción, pues se requiere la presentación, revisión y aprobación del proyecto estructural. ¿En dónde están todos los requisitos que se tienen que presentar para este tipo de documentos? Bueno, pues se encuentran en el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, principalmente en el título A. Digamos que esta revisión, o más bien esta presentación, se ha hecho con el fin de acelerar los tiempos de presentación de proyectos, de respuestas y demás, toda vez que la persona que pueda estudiar esta presentación pues va a estar en la capacidad o va a tener conocimiento acerca de los documentos que se deben presentar. Muy bien. No me voy a centrar mucho en esta diapositiva y quiero más bien hacer aquí una referencia normativa respecto a los parámetros que rigen este tipo de proyectos.
Entonces, lo primero, pues, es el Reglamento Colombiano de Construcción Sismorresistente, el NSR10, en el cual, en el artículo A134, se definen las generalidades del procedimiento del diseño. En A1.5 se definen los requisitos mínimos que deben contener los planos estructurales y las memorias de cálculo estructural, y el título I habla acerca de la supervisión técnica. Asimismo, tenemos la Ley 1796 del 2016, que es la Ley de Vivienda Segura, y el Acta 149 del 2018 y la Resolución 0017 del 2017 de la Comisión Asesora Permanente, en la cual, pues bueno, se han dado unos requisitos adicionales que se deben cumplir con respecto a las dos reglamentaciones anteriores o anteriormente mencionadas. Muy bien, entonces, hablemos de los requisitos básicos. Entonces, se definen principalmente tres entregables principales. Uno son los planos estructurales, lo segundo son las memorias de cálculo estructural y lo tercero son los documentos de radicación del profesional. Esa unión entre estos tres paquetes de documentos son los que nos van a permitir obtener la aprobación del proyecto estructural por parte de Curaduría Urbana. Entonces, hablemos ya de cuáles son los aspectos generales que debemos tener en cuenta. Vamos a hablar acerca de los requisitos básicos para la presentación de las memorias de cálculo, y las memorias de cálculo tendrán que tener entonces estos requisitos que se van a mostrar. Primero, la definición del sistema estructural de resistencia sísmica, y eso tenemos que mostrarlo de acuerdo con el capítulo A3 del reglamento, A3 y A3.2 del NSR10. ¿Qué tipo de sistema estructural? Pórticos de concreto reforzado, muros, estructura metálica, pórticos de acero con diagonales concéntricas, muros de mampostería confinada, etcétera, etcétera. Todo está en el reglamento. Tenemos que definir claramente en las memorias cuál es el sistema estructural que vamos a utilizar. Segundo, el grado de disipación de energía, DES, DMO, DMI, especial, moderada o mínima. Tercero, los materiales estructurales, y aquí hacemos un énfasis especial en relacionar tanto las resistencias como los módulos elásticos del material. Es necesario, nosotros tenemos muchos proyectos en los que nos muestran solamente las resistencias, ¿ok? Entonces va, resistencias más módulos elásticos. Asimismo, el calculista deberá mostrar claramente cuál es el tipo de análisis estructural implementado, y eso lo encontramos en A342 del reglamento. ¿Qué tipo de análisis? Estático, dinámico, pushover, análisis de segundo orden. Bueno, eso lo dirá el calculista. 5, esto es una petición o un requisito definido por la resolución 0017, en el cual se debe dar una información del software de modelación utilizado. Y les pido el favor de que vayan a esta resolución, especialmente los artículos 33212, A y B, en donde dice qué información se debe presentar del software, pero de forma general lo que tenemos que mostrar son una descripción básica acerca de cómo funciona el software, qué datos de entrada tenemos que darle y qué datos de salida tiene que nos da el software para nosotros tenerlo en cuenta dentro de nuestro análisis. Un sexto punto es el sistema de unidades. ¿Cuál sistema de unidades estamos utilizando? Ustedes saben que el reglamento habla del MKS, del Sistema Internacional de Unidades. Bueno, tenemos que definirlo también. Eso respecto a los aspectos generales. Después tenemos que hablar acerca del espectro de respuesta, y acá pues tenemos que guardar consistencia con lo que dice el estudio de suelos. El calculista tendrá que definir cuál es la zona de amenaza sísmica, alta, intermedia o baja. Tendrá que hacer una definición de los parámetros A sub B, F sub B, coeficiente de importancia y perfil del suelo, que estos son los datos con los cuales fabricamos el espectro. Tenemos que definir cuál es T sub 0, T sub 6 y T sub L, que salen también para construir nuestro espectro. Tenemos que hacer un cálculo del periodo aproximado de vibración CUTA. Tenemos que hacer adicionalmente la gráfica del espectro de aceleraciones, y por último, pues verificar la aplicabilidad del espectro de umbral de daño, que eso aplica para estructuras con grupos de uso 3 y 4, es decir, las más importantes. ¿Ok? Cada cosa está relacionada en esta diapositiva y tiene su respectivo artículo normativo que define pues las diferentes características. Asimismo, el calculista tendrá que hacer una definición de los avalúos de cargas. Tendrá que hacer una definición de cargas muertas, tanto del sistema estructural de resistencia sísmica como las sobrecargas o cargas sobreimpuestas, que llamamos nosotros. Asimismo, tendrá que hacer una definición acerca de las cargas vivas, una definición de empujes de tierras y presiones hidrostáticas si aplica, por ejemplo, en el caso de edificios con sótanos o con sistemas de contención. Tendrá que hacer una definición de cargas de viento si aplica, definición de cargas de granizo si aplica, y por último, definición de cargas de emposamiento de agua si aplica. Como ustedes lo notan en esta diapositiva, cada
tipología de carga está relacionada con un artículo normativo, en este caso es el título B y sus respectivos artículos. El calculista tendrá que mostrar un análisis sísmico. En ese análisis sísmico va a mostrarnos cuál es el coeficiente sísmico, ese sub A. Debe mostrarnos cuál es el peso del edificio o la masa participante en el sismo, que es conocida como W. Tiene que hacer un cálculo del cortante basal de acuerdo a los requisitos de A431 del reglamento. Si él está haciendo análisis estático, esto aplica para análisis estático, tendrá que mostrar el cálculo del coeficiente K, que es el coeficiente de distribución de fuerzas en altura para el método de la fuerza horizontal equivalente. Y por último, si está haciendo análisis estático, tendrá que mostrar el cálculo de las fuerzas sísmicas por este mismo método. Además, si el calculista está haciendo análisis dinámico, pues tendrá que hacer una verificación del número de modos de vibración para así demostrar que el porcentaje de la masa que participa o que se excita de acuerdo al análisis sísmico es superior al 90% de la masa total. Eso dependerá de los números de modos de vibración y por eso se vuelve indispensable que el calculista lo muestre en memorias de cálculo. Asimismo, si hace análisis dinámico, tendrá que mostrar el ajuste de resultados del cortante basal definido en A545 del reglamento. Si hace análisis dinámico, tendrá que hacer una verificación de la fuente de masa. Oiga, la masa que está tomando, ¿cuál es? ¿Solamente carga muerta o carga muerta más un porcentaje de carga viva para el caso de bodegas y demás? Bueno, tendrá que mostrarlo. Tendrá que hacer una definición del coeficiente de ductilidad R y el coeficiente de sobreresistencia que se encuentran en las tablas A3 del reglamento, de la A31 a la A34, de acuerdo con el sistema estructural de resistencia sísmica. Tendrá que mostrar el chequeo de irregularidades en planta, todas y cada una de las irregularidades en planta. No se vale que presente solamente una. Tiene que mostrar todos y acogerse de las notas y los demás artículos y los demás señalamientos que están ahí, pues en la tabla A36 del reglamento. Lo mismo ocurre con el chequeo de irregularidades en altura, tiene que hacerlas todas, y lo mismo ocurre con el chequeo de ausencia de redundancia. Por último, tendrá que mostrar cuál es el cálculo de R para las combinaciones de diseño por resistencia última, es decir, el factor R sub 0 multiplicado por los diferentes coeficientes de irregularidades que nos permite tener un R de diseño. Además tenemos, el calculista tiene que mostrar las combinaciones de carga. Se definen unas combinaciones de carga principales en B2 y adicionalmente tiene que tener en cuenta otras combinaciones de carga que se definen en A339 del reglamento, en donde habla del coeficiente de resistencia, y por último, pues las combinaciones dadas en C2133B para el diseño de vigas con capacidad moderada de disipación de energía. Allá hay una cosa que habla de 2 veces el sismo metido en las combinaciones, tenemos que tenerlo en cuenta y ahí está en donde es que se encuentra en el reglamento. El ingeniero calculista tendrá que mostrar el cálculo de deflexiones verticales. Aquí se muestran cuáles son los artículos en donde se dan unos límites de las deflexiones. Asimismo, tendrá que mostrar cuál es el procedimiento de diseño de los miembros estructurales. Entonces, tendrá que mostrar una memoria de cálculo de columnas. Y ojo, las memorias de cálculo de columnas es una superficie de interacción a flexocompresión y verificación a cortante. No se vale presentar una cantidad de tablas que no muestran resultados fácilmente leíbles y que no indican si la columna está bien o está mal. Es superficies de interacción. Tendrá que hacer una verificación de columna fuerte, viga débil, de acuerdo a los artículos aquí mencionados. Tendrá que mostrar una memoria de cálculo de vigas, viguetas y riostras en donde se muestre cuál es el momento actuante, cortante actuante, torsión actuante y las resistencias nominales a momento, torsión y cortante, pues de esas características, para así demostrar que las solicitaciones últimas no son mayores a las resistencias nominales reducidas. Tiene que mostrar una memoria de cálculo de muros estructurales de acuerdo con los requerimientos de 33212B de la resolución 0017. Lo mismo ocurre con la memoria de cálculo de muros de contención y tendrá que mostrar un cálculo de cargas bajantes a cimentación, ojalá con una imagen, para que el ingeniero revisor y las demás personas que están visualizando este proyecto puedan tener claridad de en dónde se localiza la carga y cuál es la magnitud de la carga. Muchas veces las personas presentan una serie de tablas que no son fácilmente leíbles y que no se pueden verificar fácilmente de cuál es la zapata que se está diseñando y cuál es la carga que le corresponde. Hablando del procedimiento de diseño de los miembros estructurales, pues también está la memoria de cálculo de las zapatas. Tenemos que presentar memoria de cálculo de dados de cimentación,
En el caso de cimentaciones profundas, memoria de cálculo de pilotes y caissons, memoria de cálculo de vigas de cimentación, memoria de cálculo de vigas de contrapeso, memoria de cálculo de placa de contrapiso o placas de cimentación. Esto dependerá de cada tipo de proyecto en particular y habrán algunas características que le apliquen y habrán otras que no, pero aquí está la generalidad. Por último, pues tendrá que mostrar la memoria de cálculo de los muros no estructurales y en consecuencia vamos a hablar de memoria de cálculo de muros de fachada, memoria de cálculo de particiones internas, memoria de cálculo de antepechos y si lo están solicitando, pues tendrá que hacer memoria de cálculo de elementos no estructurales especiales. ¿Cuáles son esos? Ventanerías, marcos de puertas, algunos enchapes de fachada especiales, estructuras metálicas para sostener fachadas flotantes, bueno. Aquí están los otros elementos que no hacen parte del sistema estructural de resistencia sísmica. Asimismo, tendrá que mostrar una memoria de cálculo de las estructuras menores, como lo son el cálculo de las escaleras, memoria de cálculo de tanques de almacenamiento de agua potable, y ojo, porque estos se rigen por el título C23 del reglamento, o el capítulo C23 del reglamento. Tendremos que mostrar unas memorias de cálculo de rampas, memoria de cálculo de correas de cubierta y memoria de cálculo de elementos metálicos especiales, como las conexiones, cerchas, etcétera, etcétera. Ahora, rápidamente, ¿cuál es la información que deben llevar los planos? Los planos deberán tener en todos los rótulos, ojo, todos los rótulos de todos los planos, debe estar esta información para que tengamos redundancia en la información y no cometamos errores en obra. 1. Las especificaciones de los materiales, resistencia y módulo elástico. 2. Localización y refuerzo de elementos estructurales. Aquí están los despieces, cortes típicos, etc. 3. Precauciones de contraflechas, si tenemos voladizos muy grandes o luces muy grandes. 4. Detalles de conexiones y empalmes. Ahí estamos relacionando en dónde está el artículo normativo que lo solicita. 5. El grado de disipación de energía R y el sistema estructural. Y las cargas vivas y muertas sobreimpuestas. ¿Qué más deben tener los planos? Y esto va en todos los rótulos. Siguiente, grupo de uso de la edificación, su respectivo coeficiente de importancia, el perfil sísmico del suelo de fundación que tendrá que ser consistente con el estudio de suelos, la zona de amenaza sísmica, los parámetros A sub B, F sub A y F sub B, eso lo solicita la resolución, y la capacidad portante del suelo de fundación. Asimismo, el plano deberá tener el nivel de cimentación y la numeración organizada. Y lo más importante, pues consistencia entre arquitectura y estructura. Muchos de los proyectos se pueden digamos que no aceptar para una aprobación de proyecto estructural cuando se encuentra una diferencia entre la arquitectura y la estructura, ¿vale? Ok, ¿qué más deberían llevar los planos estructurales? Y aquí ya es el contenido que deben tener esos planos, no todos los rótulos, no, esto es, cada plano podrá tener una información diferente, pero el paquete debe contener estas especificaciones: la planta de cimentación, el corte típico de cimentación, el corte típico de placas de contrapiso o placas de cimentación, las plantas con las especificaciones, o más bien con el trazado de plantas aéreas, el corte estructural, la planta de cubiertas, detalle de cubiertas. Asimismo, yo aquí digo siempre, oiga, alimenten los planos con un corte transversal de la edificación para que tengamos claridad con los niveles y las diferentes alturas, y para verificar la consistencia con la arquitectura, ¿cierto? Asimismo, tendrá que presentarse el refuerzo de columnas. Aquí tendrá que haber un despiece de columnas y les solicito, por favor, que verifiquen las longitudes, los lados, localización de empalmes y las cuantías de refuerzo longitudinal y transversal que podrán verlas en el C21 del reglamento, si es el caso de columnas de concreto. Asimismo, tendremos que mostrar un despiece de vigas y ahí se hace un despiece de vigas. Nosotros en Curaduría Urbana hacemos una verificación del ancho, verificación de excentricidades, cuantía longitudinal, localización de empalmes y demás. O sea, es algo muy similar a lo que ocurre con las columnas. Dentro de esta información de las vigas debe incluirse lo que corresponde a las vigas de cimentación y de contrapeso. Si hablamos de los sistemas de cimentación, pues tendremos que presentar para zapatas, pilotes, dados y placas de cimentación sus respectivos despieces y detalles estructurales. Asimismo, si estamos hablando de los muros no estructurales, tendremos que mostrar despieces, cortes típicos, detalles de dilataciones y tratamiento de dilataciones. De las estructuras menores y complementarias, los planos estructurales tendrán que contener nuestro diseño estructural de los tanques, las escaleras, los cortes y placas de entrepiso, foso de elevadores y correas de cubierta.
Y por último, ¿cuáles son los documentos adicionales que deberá presentar el ingeniero calculista? Pues primero, el formulario de erradicación firmado, la copia de la tarjeta profesional, copia de los títulos profesionales de pregrado y de posgrado para verificar la idoneidad del profesional y certificación del COBNIA. Y uno de los más importantes, el memorial de responsabilidad estructural. Muy bien. Toda la documentación, tanto planos como memorias y documentos, deberán estar firmados por el ingeniero calculista. Y aquí hay una cosa que es importante que se le pasa a mucha gente. La resolución 0017 del 2017 establece que el calculista tiene que presentar copia física y copia en medio magnético ante las curadurías o ante las oficinas de planeación. ¿Okay? Generalmente presentan solo planos y documentos en físico. Entonces, por favor, es un requerimiento que también vengan en medio magnético. Entonces, bueno, pues digamos que las conclusiones de esta corta presentación es que, bueno, la definición de la información estructural básica que se debe presentar para obtener la aprobación del proyecto estructural no solamente ayudará a una entrega completa de la información, sino a reducir los tiempos de revisión y aprobación de las licencias de construcción. 2. En conocimiento de los parámetros anteriormente explicados, sería adecuado proponer un formato único para presentación de memorias. Esto es una propuesta mía que sería interesante poder hacerla a nivel nacional. Un orden de la memoria. Oiga, su memoria debe tener esto. Y de esa forma nosotros la organizamos, pero esto es propuesta. Esto no es exigencia. Muy bien. Y pues bueno, con esto terminamos nuestra presentación. Espero que les sirva de ayuda y cualquier inquietud estamos atentos y dispuestos a resolverlas desde nuestras redes Erotismo Estructural SAS. Que tengan un muy, pero muy buen día. Mi nombre es Ramiro Andrés Fonseca, soy arquitecto y en esta ocasión vamos a hablar de todo el tema de lo que es planimetría y representación gráfica para el licenciamiento de proyectos ante oficinas de curaduría. Bien, es importante entender que la primera parte, todo este tema de estandarización y de representación gráfica debe estar basado tal cual en estándares de representación tanto nacional como internacional. Primero que todo tenemos que hablar de los estándares ISO, que son como la parte general de la estandarización, y otros adicionales que se deben tener en cuenta, como las normas ANSI, las normas Incontec en el caso acá de Colombia, y ya puntualmente para el tema de la estandarización y representación gráfica en nosotros, lo que sería el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. Estas guías y estos estándares lo que nos permiten a nosotros es organizar un poco todo el tema de la representación y planimetría y finalmente documentación que nosotros desarrollamos en los proyectos. En este caso estamos viendo, o se vamos a anotar ahí, lo que sería la organización preliminar de lo que pueden ser tanto los documentos o los archivos que tengamos en un proyecto. Es importante el tema de la organización, hablando de una estructuración por años, por carpetas, por disciplinas finalmente, por etapas del proyecto que se vayan a trabajar. En cuanto a la documentación planimétrica que nosotros tenemos o debemos entregar para un licenciamiento ante un proyecto de curaduría, es importante hablar de todo lo que son planos generales. Existe una codificación, esa codificación es según los estándares y se debe organizar de la siguiente manera. Estamos hablando de planos generales, usualmente se representa con la representación de los planos G, AG099, donde esa información de planos generales debe contener información básica del proyecto. Hablamos de índices de planos, identificaciones de códigos, listados de codificación, convenciones, abreviaturas y todo lo que sea una parte de resumen normativo principalmente. Estos planos generales se deben presentar a una escala específica, dependiendo de lo que se esté haciendo. Eso es importante para la adecuada representación de los proyectos. Aquí notamos algunas generales, planos generales de lotes, temas urbanos, escalas 1500, planos de lotes, escalas 2000 y así sucesivamente, dependiendo finalmente, y hay que tener en cuenta, lo que sería la complejidad de los proyectos. En el segundo caso estamos hablando de todo lo que es planimetría, lo que son planos generales. Esta codificación se representa con los planos A de 100 al 199 y es toda la información planimétrica del proyecto únicamente respecto a plantas. Estamos hablando que debe existir una codificación y organización también. Se debe representar plantas arquitectónicas por pisos, niveles, cubiertas directamente, plantas de cielo raso si se requiere, depende del tipo de proyecto. Todo el tema de niveles, cotas, representaciones, referencias de fachadas, de cortes directamente. En algunos casos se va a tener que representar todo lo que son las juntas de construcción. Eso va coordinado con la parte de ingeniería también.
identificación de proyecciones de líneas y demás. Es importante también el tema de la escala. A pesar que, digamos, la guía y estándares menciona que debe ser a escalas 1:50, se debe tener en cuenta que dependiendo del tipo de proyecto, esto puede llegar a ajustarse. Como siguiente se debe presentar todo lo que son los planos de alzados y fachadas. En este caso la identificación son los planos 200 a 299. En este caso es lo mismo que estamos mencionando. Se tiene que identificar niveles del proyecto, cotas generales, todo el tema de simbología, referencias a todas las demás planimetrías que se presenten, escalas humanas, eso es importante identificarlo, y otras indicaciones respecto a lo que puede llegar a ser alzados interiores. El tema de las escalas directamente va a ser el mismo tema. La tercera que se representa son las que son los alzados, perdón, lo que son las cortes y secciones, todo lo que son, en este caso también incluso cortes, fachadas, mismas identificaciones. Lo que se busca principalmente es dar información adicional. Entonces es importante, incluso en el anterior también, hacer la indicación de referencias a sistemas de ejes, coordinación finalmente con la parte estructural, esto debe coincidir, identificación de líneas de empates, todo lo que es la identificación de espacios que se van a cortar directamente, niveles del proyecto, cotas, identificación de detalles, escala humana también es importante, y es bueno incluir todo el tema de especificaciones generales. Como cuarto tipo de planimetría que se debe entregar, todo lo que son las vistas a grandes escalas o lo que son ampliaciones. Principalmente lo que se busca es empezar a dar un poco más de información y detallar un poco más ciertas partes específicas de los proyectos. Ejemplo, lo que pueden ser los puntos fijos, que es un área importante de los proyectos para identificar zonas de baños, cocinas y demás, es lo que quizás los estándares nos mencionan de manera general. Como quinta planimetría vamos a tener todo lo que son los detalles, codificaciones entre los A500 y los A599, esto ya es especificado para detallar un poco más hacia el proceso constructivo quizás de lo que se pueda tener. Esto debe estar finalmente representado y referenciado a la planimetría arquitectónica. En este caso ya empezamos a tener alguna variación respecto a las escalas, ya que vamos a tener escalas a escala 1:10, 1:5, 1:2, dependiendo finalmente de lo que se esté trabajando. Como sexta planimetría vamos a tener todo lo que son cuadros y diagramas. Esto está representado o lo que busca es identificar todo lo que es la documentación adicional, temas de cantidades, identificación, puertas, ventanas, mobiliarios y demás. Esto es más que todo una codificación que se debe tener para presentar los proyectos. Ahí vamos a incluir todo lo que son cuadros, diagramas, la adecuada representación de cada uno de estos y se debe organizar y tabular de una manera adecuada. Como planos 7 y 8 vamos a encontrar lo que son definidos por usuarios. Estos son totalmente libres, ya hacen parte pues, de otro tipo de documentación que no se vaya a incluir directamente o que no esté incluida en los que ya hemos mencionado. Y finalmente vamos a encontrar las planchas 9, que son todo lo que es representaciones tridimensionales. No siempre se solicitan, pero es bueno tenerlas en cuenta en este tipo de proyectos. Toda esa información, en cuanto a la documentación que se está haciendo en cada uno de los planos, es importante generarla y organizarla en un plano, finalmente, con un rótulo específico. La guía y estándares va a mencionar, digamos, algunas indicaciones o características que se deben tener en cuanto a la información del plano, el tipo de proyecto, bloques de convenciones que se deben tener, entregas, administración del bloque, finalmente, en quiénes son los responsables, y información adicional en el tipo de la plancha. Es importante ya de forma general tener en cuenta algo. Toda la documentación que hemos mencionado de planos generales, de plantas, cortes, alzados y demás debe tener una adecuada representación en cuanto a convenciones. La guía de estándares nos habla todo el tema de simbología. Es importante tenerlo en cuenta para tener una clara lectura de lo que se está haciendo. Es importante identificar lo siguiente, aspectos como identificación del norte en los proyectos, orientación adecuada de los dibujos. Debe existir un sistema adecuado de ejes en los planos que deben coincidir en todos los proyectos, tanto arquitectura como la parte estructural. Y también todo el tema de identificación de niveles. Es importante también en este tema de las convenciones que se hablen de los tipos de líneas que se deben utilizar. Esto ayuda a que exista una adecuada representación e interpretación de los planos. También es importante incluir en las convenciones todo el tema de las dimensiones, de las cotas. La guía y estándar nos habla que esto debe ser de una manera jerárquica, empezando, digámoslo así, de lo más específico en algún punto que sería cerca al proyecto, donde identificamos vanos y llenos principalmente, y luego cotas generales que tengamos del proyecto.
La guía también nos menciona en algunas ocasiones que es importante identificar también mojones o puntos de referencia de coordenadas en la planimetría. Todo esto buscando que en el proceso de construcción sea un poco más fácil esa ejecución directamente. Por otro lado, y esto ya va a depender finalmente de las metodologías de trabajo que se estén utilizando. Cuando estamos hablando de una metodología basada en CAD, los archivos deben estar nombrados con ciertas especificaciones. En este caso, esta codificación general que pueden ver ahí, dependiendo de la disciplina, va a haber una codificación. Ejemplo, la arquitectura, su identificación como disciplina es la letra A. Si hablamos de ingeniería, la parte estructural, la letra E. Todo esto lo que busca es una codificación y organización de toda la información. Ya luego se va a especificar dependiendo. Esto depende realmente es de cómo la empresa o los profesionales estructuren internamente todo su trabajo. Basado también en ese sistema de lo que son el trabajo en archivos CAD, ejemplo lo que puede ser AutoCAD, también es necesario organizar todo lo que son nombres de capas, que también debe existir una codificación. Esa codificación lo que busca es organizar la información principalmente, que va a ser variada. Algo que se debe resaltar bastante es en cuanto a la planimetría, es todo el tema de grosores y espesores de líneas. Se debe tener una adecuada relación entre lo que se está dibujando y a la escala que se debe representar. Entonces, la guía de estándares también nos menciona algunos ejemplos de, según la capa que se esté trabajando, en este caso en un sistema CAD, qué grosor de línea debería tener dependiendo la escala de representación. Esto es de organización, tiene que ser un proceso un poco largo, pero lo que se busca es una adecuada representación y que todo se muestre adecuadamente. En cuanto a lo que sería la estructuración de carpetas y convenciones cuando se trabaja con otro tipo de metodologías, en este caso las metodologías BIM, cambia un poco, aunque se basa en la misma guía también. Hay que tener en cuenta que debe existir en este caso una codificación de carpetas, de lo que son tipos de archivos no gráficos, documentos que se van a generar a partir de ese modelo y finalmente los archivos gráficos que son los que vamos a entregar directamente al licenciamiento. En este caso hay una pequeña variación cuando se trabaja una metodología CAD y una metodología en BIM en cuanto al sistema de las capas. Las capas usualmente en este tipo de formatos ya están predefinidas. No es necesario que nosotros empecemos a crearlas o generar una estructura como lo establecemos en otras indicaciones. En este caso, lo importante es que lo que se esté empezando a modelar siempre esté directamente relacionado al elemento constructivo. Y finalmente, en este caso, cuando estamos trabajando en temas de grosores y espesores de líneas, hay una pequeña variación. Se acortan un poco, llamémoslo así, el tema de todo lo que son grosores de líneas, pero siempre hay que tener en cuenta la escala, que eso es algo fundamental. Bien, esos son dos aspectos que hay que tener en cuenta para que sigan revisando y profundicen un poco más. Entonces, lo que son la guía y estándares para el desarrollo gráfico de proyectos y lo que son en este momento el BIM Kit, que son las guías de adopción BIM que tenemos para las organizaciones aquí en Colombia. Tunja, la capital que nos une.